Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludado hoy a mis amigos y compañeros Javier Sola, Raúl Cetrán, Chema Marqueta de la distancia y a David Barranco, que lo tendremos en un momento con nosotros. Buenas tardes. Buenas. Bueno, tenemos hoy otro invitado de excepción. Siempre decimos que somos invitados de excepción, pero la verdad que es así y nos sentimos muy contentos y maravillados de que pueda venir a nuestro podcast. Manu Mateo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, José. Gracias a todos por la invitación y bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Fantástico. Bueno, para el que no te conozca, nos gustaría que te presentaras. ¿Quién es Manu Mateo? Cuéntanos. Bueno, pues, ¿cómo me presento? Pues nada, Manu Mateo es uno más, ¿no? Es pues, un chaval que le gusta mucho el trabajo que hace y que intenta hacer desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues un friki más, ¿no? Del mundo del entrenamiento y del mundo de la preparación física. Pues Manu, mira, lo que vamos a hacer es, como hacemos con todos los invitados, tenemos ahí dos preguntas cada uno. Las de Chema te las vamos a hacer porque él no puede estar por un asunto familiar. Y bueno, nos vas contestando como puedas o como quieras. Tú y yo hablamos ahí, con David hablas a diario, conmigo también hablamos con frecuencia. Entonces, bueno, yo te tengo más a mano, Javi o Gabri, si queréis empezar vosotros, o empezamos con las de Chema. Vamos a empezar a saco directamente. La de Chema. Lo del DFA. Vamos a empezar con la de 1 Chema. alfa. Venga, dale, Gabri, dale. Vale, a ver que tengo aquí el documento en concreto, a ver si me... Ay, bueno, me ha desaparecido. Disculpad los problemas técnicos del directo. Vamos a abrirlo en un momentito. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, Manu, hay que decir que es un experto en HRV. Llevas un montón de tiempo utilizándolo y yo recuerdo una de las primeras clases del máster que hice en Murcia, hace 2 o 3 años, unos 4 años ya. Diste tú la clase del HRV. ¿Cómo te dio por ahí, Manu, con lo del HRV? No, bueno, no es que me diera por ahí, ¿no? Al final, pues bueno, estamos ahí continuamente leyendo, revisando y hace mucho tiempo, pues hará pues cosa de 14, 15 años. Recuerdo en un congreso donde García Manso empezaba, bueno, y era uno de los precursores, ¿no? De la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el entrenamiento. Y la verdad es que hablaba de cosas muy complejas que eran difíciles de entender, ¿no? Pues en aquella época, pero bueno, que realmente sonaban muy interesantes y con muchas posibilidades. Tenían una relación costo-beneficio que bueno, que ya valía la pena por lo menos prestarle un poquito de atención. Y fue a partir de ahí donde poco a poco fuimos cogiendo esa vía que estaba más explotada a nivel médico para irla aplicando al mundo del entrenamiento. Bueno, fenomenal. Sí. Pues mira, aquí tenemos de hecho las preguntas de Chema. Saludamos aquí a David, que ya se ha incorporado con nosotros. Nos pregunta Chema la siguiente cuestión. ¿Cómo es el trabajo que se está haciendo con el proyecto de DFA Alfa que están haciendo nuestros amigos, de hecho, Luis Magallego y Nico Tolosa? Cuéntanos un poco porque bueno, nosotros tenemos especial también relación de amistad con Luisma y nos cuenta un poco que, oye, que colaboráis, que compartís muchas veces documentación, información. Cuéntanos un poco cómo estás viendo este proyecto, Manu. No, bueno, el proyecto en sí, nosotros llevamos ya tiempo trabajando, ¿no? Con esta medida. Es verdad que en los años que hemos estado pues, más metido en el trabajo de campo, pues con Movistar, un poco más tarde con la federación, pues es verdad que la realidad muchas veces te desborda y tienes que dejar de atender pues ciertas cosas de investigación y de un poco pues de estar súper a la última de todo, ¿no? Porque la realidad es que no se llega más. Entonces, a partir de ahí, pues sí que es verdad que aunque ya habíamos trabajado durante mucho tiempo y habíamos propuesto cosas ya interesantes en 2015, 2014, sabíamos que era pues una métrica muy interesante que aportaba cosas bastante novedosas, que era capaz de mostrarnos información que otras métricas no. Pero bueno, pues como os digo, el día a día y la realidad del trabajo de campo pues nos tenía a otras cosas, ¿no?
Los últimos años pues han sido el grupo de Bruce Rogers, de Thomas Growland, los que han explotado estas posibilidades o parte de estas posibilidades. Y bueno, pues este cambio un poco de ese trabajo más práctico bueno, el trabajo práctico, pero también desde una visión más científica y desde una visión un poco más aplicada a intentar aportar pues investigación, pues nos ha llevado a retomarla viendo también lo que estaba trabajando este grupo, pues un poco con la cantidad de información o de datos que habíamos podido recoger, pues también hacer nuestras propias comprobaciones y lo que pasa siempre, ¿no? Te metes con una pequeña historia, comprobar cualquier cosa y de ahí salen 10 y de 10 salen 20 y de 20 salen 30. Conocimos a Íñigo y a Carlos y la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. La verdad es que los conocimientos que ellos tienen a nivel técnico del desarrollo de herramientas y demás, pues es una pasada. Y la realidad es que han sido capaces de construir una aplicación para ver en tiempo real la métrica con todas las funcionalidades que te puede dar un software como Cubios Premium, bueno, que es una pasada, ¿no? Ahora mismo, entre una de las cosas que estamos haciendo es intentar validar esa IQ, que realmente mida lo que parece que dice medir, ¿no? Que la verdad es que pinta muy bien. Y para tener un poco la certeza, ¿no?, de que lo que estamos viendo pues realmente corresponde y nos podemos basar sobre ello. La verdad es que a nivel de aplicación práctica es una pasada, ¿no? Poder ver cómo la métrica pues, puede ir cambiando en función de, pues, de la fatiga, de la nutrición, de la hidratación, de la termorregulación, de un montón de situaciones que se dan en el campo, en el día a día, en la competición, cualquier circunstancia. Muy bien. A partir de ahí, proyectos, pues tenemos 5 o 6 en marcha que irán saliendo, ¿no? Que irán saliendo, pero todo en esta línea de lo que os estoy comentando. No te preocupes que va a haber tiempo para que cuentes los proyectos, tú tranquilo, tú siéntete como en casa. Y otra de las preguntas que nos comentaba también Chema, de hecho, es, ¿sueles tener mucha inquietud de los ciclistas profesionales en cuestiones relacionadas con el entrenamiento, las competiciones? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Piensas que los ciclistas profesionales cada vez se interesan más por estas cuestiones o sigue habiendo deportistas a lo mejor que le importa poco el tema del entrenamiento? Cuéntanos un poco. Del análisis, más o menos del análisis se refería un poco Chema, de cuando el deportista profesional le quieres analizar los datos y si se interesa mucho o no. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que es un poco más friki, ¿no? Y que va un poco más en la línea de dejarse explicar. Hay gente que tira de ti y todavía es capaz de apretarte y de exprimirte y de sacarte información porque le gusta, ¿no? Le gusta mucho y sí que te deja, ¿no?, trabajar en esa línea. Y hay gente, pues sí, tú haz lo que tengas que hacer, pero a mí déjame tranquilo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que deportistas o ciclistas profesionales que evadan o no estén atentos a las circunstancias que influyen en su rendimiento, me he topado con pocos. La realidad es que suelen ser muy inteligentes, que barajan muchas situaciones y mucha información, aunque a lo mejor no pueda ser la última métrica que a lo mejor a nosotros nos pueda interesar, pero en línea de ello, normalmente cuando hablas de aplicación práctica y cuando realmente hay alguna herramienta potente y que les convence, sí que entran a trabajar en línea contigo sin ningún problema. Muy bien. Manu, una de mis preguntas era sobre el HRV este de F1 Alfa. ¿Tú crees, o sea, para el público que nos está escuchando, para el cicloturista o el entrenador que entrena, o a cicloturistas o profesionales, qué intraentreno, o sea, dentro del mismo entrenamiento, qué dato, o sea, qué nos puede aportar a un ciclista que está entrenando o a un entrenador que lo vea analizando? A ver, la ¿Qué métrica dato como te puede tal, aportar? sí, no, la métrica como tal es una métrica, ¿no?, que nos aporta información sobre cómo está interpretando el sistema nervioso central la situación, ¿vale? Es una métrica global y esa métrica global de variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que hace es darnos una información global. Entonces, es lo que os digo, hay que interpretarla. Hay muchas situaciones que la van a alterar, no solamente en un momento dado nos va a dar una información u otra. ¿Qué nos va a aportar la métrica del DC alfa 1? Pues lo interesante de la métrica es que solamente, o sea, se mete dentro de la señal y analiza el comportamiento de ella. Nos da información de hacia dónde está atendiendo la señal, nos está dando información si está atendiendo
hacia una señal que es completamente aleatoria o muy, muy regulada, ¿vale? Entonces nos permite ver cambios, por ejemplo, o sea, la señal, un estado normal está en torno a 1, 1,1, de DFA 1, pero cuando empezamos a hacer ejercicio, el ejercicio es moderado, la métrica sube, ¿vale? Sube en torno a 1,4, 1,5, 1,6. Cuando el ejercicio es muy intenso, la métrica se comporta al revés. Y lo que está haciendo es pasando de un sistema muy aleatorio a un sistema muy ordenado, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de interpretarlo, pero sobre todo en torno al contexto. El contexto, lo que os digo, es fatiga, es nutrición, es habituallamiento, es situación de carrera, es estrés psicológico, es muchas situaciones que pueden estar influyendo en que el sistema nervioso autónomo pues module de una forma o module de otra. Vale. Vale, bien, clarísimo. Pues, Contanos un poquito, Javi y el Doc, aquí que lo tenemos por aquí. No sé si tenéis algunas preguntas también Le voy para a Manu. preguntar a Manu, como has estado hablando un poco de los profesionales que se interesan mucho por los datos, otros un poco menos. Cuando Manu está trabajando en Movistar, tenéis una especie de Big Data de todo el equipo y demás. Realmente, o sea, ¿hasta qué punto ese Big Data que utilizabais, en qué sentido lo utilizabais y cuánto influía para tomar decisiones en un momento puntual dentro del equipo, de alineaciones o de situaciones tácticas? ¿Hasta qué punto le sacabais, entre comillas, juego eso? Mira, la verdad es que el proyecto del Big Data en Movistar arrancó muy fuerte, arrancó con unas expectativas importantes. En alguna situación nos ha costado bastante poderlo poner en funcionamiento por la dinámica que traía el equipo, por un poco las posibilidades, las costumbres, ¿vale? A lo mejor no creer en cierto tipo de trabajo, que yo creo que ya poco a poco sí que se ha ido entrando en esa dinámica y bueno, a lo mejor fuimos los que rompimos un poco ese hielo. Pero yo creo que el principal problema que tuvo el proyecto nuestro que empezó con Miquel bueno, y Pedro de Alarcón con el grupo de Big Data Telefónica fue desvelar lo que íbamos a hacer, ¿no? El grupo de Telefónica pues, fue capaz de desarrollar un mecanismo que en tiempo real nos lanzaba la señal, en el coche íbamos analizando y podíamos ir prediciendo pues, muchas situaciones que podían darse en cuanto a rendimiento, carrera y demás. Pues a lo mejor pecamos de buenos, ¿no? Y preguntamos a la UCI y a partir de ahí lo prohibieron, con lo cual nos tiraron por tierra pues esas posibilidades. Luego más tarde hemos visto como otros equipos pues se les ha pillado con algún que otro tipo de dispositivo que no sabemos qué ha pasado con ello. Supongo que la UCI lo habrá investigado, pero que yo creo que pueda ir en esa línea, ¿no? Pero a partir de ahí, pues todo pasó a un trabajo a posteriores. Entonces, pues bueno, se volcaban los datos, se analizaba. Es verdad que nos daba una información muy bonita, que era ver cómo fluctuaba el equipo en una etapa, o sea, ya no era solo ver cómo un corredor en sí había podido funcionar, sino como un corredor, pues con los datos podías ver cuándo se había puesto en cabeza, cuánto había gastado yendo en cabeza en qué relevos, podías ver si las aproximaciones a los puertos, pues realmente uno se había puesto ahí delante para salir en la tele o para empujar como tenía que empujar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te daba una información extra de cómo fluctuaban el equipo entre sí de cara a intentar aportar pues ese trabajo al líder, porque bueno, al final el líder pues llega hasta donde llega cuando se queda solo delante del peligro, ¿no? Pero el trabajo del grupo pues sí que era importante, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí te permitía ver cosas. Pero yo creo que la principal potencialidad que tenía pues la perdimos, ¿no? La perdimos pidiendo esa posibilidad de que nos dieran el visto bueno de ese recibir datos en tiempo Pero real. porque era telemetría en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Desde el coche, Sí, era un dispositivo con una tarjeta SIM que lanzaba la señal y bueno, y se iba recibiendo, procesando, analizando y la intención era que a partir de ello pues, pudiéramos tomar decisiones, ¿no? Pero ¿podría ya os haber, digo que Manu, por ejemplo, la W' de cada corredor en tiempo directo? Que es, a mí me resulta como eso muy interesante, ¿no? sí, eso era una de las cosas que se analizaba más tarde, pues tratamos de, o sea, cuando eso no se permitió, se hacía a por dos, ¿no? Cuando terminaba la etapa, pues normalmente se pasaba el reporte, se analizaba, nos pasaban todo el reporte y veías un poco la fluctuación pues, de W', de tiempos en zonas, de en qué sitios había ido tirando o guardando, habían cosillas muy, muy interesantes. Pero la realidad es que lo interesante era hacerlo en tiempo real para poder Claro. decidir en la En tiempo situación, ¿no? real.
Ujú. Exacto. Porque al Y oye, final, si la telemetría, entre comillas, lo que hacía ahora, lo que quedó el software, ¿no? Quitó la telemetría un poco lo que podemos hacer hoy en día con VKO, Golden Cheetah o básicamente. O sea que el punto fuerte era lo que os cortaron, ¿no? Por así decirlo. Sí, a ver, sí, el La punto toma de fuerte decisiones. era lo que nos cortaron, pero detrás de ese proyecto había un proyecto también de poner en marcha un análisis predictivo, ¿no? Imagínate, oye, pues si yo sé que Alejandro, después de 3.000 kilojulios, es capaz de dar o de perder un 2%, pues en función de la situación de carrera y de cuánto ha gastado, cuánto va a perder si ataca en el último puerto. Pues podíamos empezar a poder predecir situaciones, ¿no? Pero que ya os digo que eso se quedó en proyecto de... Eso, Manu, lo cortó la UCI o sea, por temas de limitación, entre comillas, de espectáculo, que ya sabes que muchas veces se achaca el que se controle tanto desde el coche, datos de potencia, pinganillos, todo eso como que, entre comillas, dice mucha gente que eso limita espectáculo, o lo corta por motivos de que tuvierais una ventaja técnica respecto No, a no lo sé, otros Javi, equipos. no lo sé realmente. Nosotros solicitamos permiso y al poquito tiempo nos recibimos contestación y salió prohibido. Ujú. una cosa, Ok. O Manu, sea, que yo... en algún campeonato de Europa hemos visto algún coche con el potenciómetro del chaval colgado en el espejo, el director de carrera. Eso está solo prohibido en pruebas UCI, se puede utilizar, hay que pedir Eso algún se, permiso, se hace de manera pirata. eso se puede hacer mientras la señal te llegue. El problema es que le tienes que meter el morro a la bici de una forma peligrosa, porque si no se pierde la señal, dependiendo también del dispositivo. Nosotros con un 1000 sí que te daba cierta distancia, pero vamos, al final estabas más jugándotela que intentando sacar una información que te aportara, ¿no? ¿Y eso la UCI lo tiene permitido? O sea, tú puedes ir con un potenciómetro de estos que tengan dos canales, puedes llevar dos Garmin, ¿no? Al final, puedes llevar un Sí, Garmin sí, en sí. el coche y otro en la bici y ver Sí, los datos en realidad que está. O sea, al final es ver telemetría en directo, ¿no? al final es ver telemetría en directo, pero la señal es tan pobre que se pierde más vamos. Lo que está prohibido es mandar datos vía tarjeta SIM, vía teléfono y el teléfono. Vale, vale. O sea que al Pero final lo que es el Garmin en sí, lo puedes no llevar. tengo ninguna noticia de que esté prohibido. De hecho, nosotros, pues desde el coche siempre intentabas llevar un Garmin y bueno, cuando ibas en una crono y podías arrimar un pelín más y hay veces que pillabas, pero al final era más inconveniente porque estabas viendo todo el rato que no pillaba que podías de sacar información. Yo sé que Sí, en sí. pista, por ejemplo, sí está prohibido usar dispositivos para controlar desde fuera y dentro, vamos, las dos cosas. Interesante esto Ya os porque digo que las posibilidades reales luego en carrera no lo hacen, no, a no ser que lances la señal con una tarjeta SIM y lo recibas como Dios manda, es que no, vamos, es inútil. es curioso, curioso esto. Muy curioso. La Bueno, verdad Doc, sería, cuéntanos un poco. David, Bueno, yo, Manu, pues nada, la verdad que he tenido la oportunidad de conocerte últimamente bastante, porque estamos trabajando en muchas cosas juntos. O sea que un placer poder haberte haber conocido gracias a Jesús que nos presentó en su día. Y bueno, pues enlazado con esto que estabas comentando. ¿Echas de menos toda esa parte de trabajo de campo, de preparador de equipo profesional? ¿O estás bien ahora como estás? ¿En qué punto te encuentras ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que estoy disfrutando mucho de esta etapa. Yo creo que hay veces que es necesario un parón, ¿no? Y un recalcular y ver un poco y volver a tomar contacto con ese trabajo más científico, con ese intentar hacerte preguntas, pero en la misma línea también creo que es necesario estar en el campo y obtener esas respuestas. Yo siempre digo que el mejor máster o la mejor carrera que he hecho la he hecho en Movistar Team y es donde con diferencia pues más he aprendido, más he disfrutado y también en muchas situaciones donde a lo mejor peor también lo he pasado, ¿no? En cuanto a las opciones laborales, pero si os dijera que no lo echo de menos, os estaría engañando. Evidentemente, pues el gusanillo siempre lo llevas dentro y bueno, y cuando sea el momento, pues intentaré ver de intentar volver al campo. Pero ahora a lo mejor quizá no es el momento. Estoy, la verdad es que disfrutando muchísimo con el trabajo en la universidad, con el trabajo y los nuevos proyectos que están saliendo desde la federación. Y bueno, pues son momentos, son etapas, son procesos
y bueno, iremos viendo en el futuro qué se va planteando, sí. O sea, que no descartas volver al trabajo de campo, ¿no? A los No, equipos, no, no. a ese tipo de situaciones, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que también cuando lo haga lo haré desde una posición más estable. Vale. Pues nada, oye, ahí hay opciones todavía de volver a lo que decías, ¿no? Tú, a lo que echas de menos un poco, el gusanillo este que tenemos un poco todos dentro, ¿no? El veneno. Sí, la realidad es que, bueno, yo pues tengo la suerte de matar ese gusanillo con la federación y con trabajar con muy buenos ciclistas que tenemos a nivel nacional, con los diferentes equipos nacionales, en diferentes concentraciones y actividades, y la verdad es que también me lo estoy pasando muy, muy bien con ellos, un poco más con esa base, con esos chavales juniors, sub-23, ahora también un poco intentando, bueno, hacer cosillas con el equipo de pista y volviendo a plantear pues, algunas bases para intentar construir. Y sí, sí, pero bueno, ese gusanillo del ciclismo profesional y de la competición de alto nivel, pues la verdad es que siempre está ahí y bueno, y algún día, pues ¿por qué no? Pues podremos retomar. Muy bien. Voy a conectar con la segunda pregunta mía. De todas las disciplinas que tú has trabajado, Manu, que has estado mountain bike, BMX, carretera, pista, de cada una, ¿qué es lo que te gusta más? Y si se puede decir también lo que te gusta menos de cada una de ellas. Buah, Si pues hubiera algo que no te gustara en un momento determinado, decir, mira, de esta disciplina difícil, no, bueno, a odio ver, esto. en todas las disciplinas hay cosas buenas, hay cosas malas, y yo muchas veces digo que, joder, que cada disciplina ciclista, el tipo de esfuerzo creo que crea un carácter diferente en los usuarios y los participantes, ¿no? Al final el núcleo de pista pues tiene una forma de ser, el núcleo de mountain bike otra, dentro del mountain bike si te vas a gente de descenso pues son más de un tipo de forma de ser, te vas a la gente de BMX, trial. ¿A qué te refieres? Los de mountain bike, los de descenso, yo Más o los menos conozco. locos. Más o menos locos, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí, 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 sí. No, bueno, pues al final hay gente más cerrada, más abierta, hay gente que va más de cara, gente que va más por detrás. ¿Y O sea, tú crees que podría la escribir un libro, ¿no? la personalidad influye en el tipo de ciclismo que conozcas? A ver, yo personalmente pienso, con todo mi cariño a los sprinters, a mis sprinters que conozco, a los míos, oye, a Mike, a Fernando Su, a los míos, ahora que tengo mucho trato con Peña Albert, pero para mí, para ser sprinter, Javi también me da la razón, hay que estar un poco loco, ¿vale? Hay que estar un poco loco. Los tíos de descenso son un poco también, son un poco Especiales. ganado a echar de comer aparte. ¿Te refieres un poco a eso? Sí, pues imagínate los de BMX, ya ponle tú la coma que quieras, ¿no? El Sí, acento. mira, saludo a mi amigo, a mis amigos urbanos de la tienda de Badajoz, que estos han hecho mucho BMX en el pasado. Y sí, estos tienen con todo el cariño, ¿eh? Esos también están un poquito más para allá, los de BMX, Manu. Bueno, no es para allá, son diferentes actitudes y formas de responder ante situaciones. Luego, pues, unos tienen más capacidad de esfuerzo, otros tienen menos, unos son más estrictos con el entrenamiento, otros son menos, unos se pasan. Yo creo que la disciplina sí que es verdad que bueno, un poco por el tipo de esfuerzo, por el tipo de lo que es el deporte, pues atrae más a un tipo de público u otro. ¿Y qué Cosas o sea, buenas y malas, yo no me sí, atrevo a decir, a ver, cosas malas Bueno, no, y a ver, malas no experiencias. que sean cosas malas, no, realmente yo son, creo que a lo mejor un perfil que no es que ni sea ni bueno ni malo, que a lo mejor un perfil a la hora de los retos, de cómo afrontarlo y que a lo mejor también la disciplina puede influir en eso simplemente. Sí, no, pero sobre todo yo, joder, me cuesta sacar cosas malas. Yo del ciclismo, tanto en el BMX trial, ahora estoy empezando en pista, soy un poco nuevo todavía, apenas he hecho 2 concentraciones, estamos viendo cómo arrancar en carretera, pues lo mismo. Yo es que nada más que tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Cada una de las disciplinas me ha aportado una cosa, las he disfrutado creo que todas muchísimo, muchísimo y las sigo disfrutando. Y cuando las he dejado de disfrutar, pues me he intentado apartar, echar a un lado y recalcular y reclasificarme. Y en eso hemos estado, ¿no? Yo me refería, Manu, que en plan cariñoso, que los ciclistas, pues oye, más disciplinados. Yo veo más disciplinado a lo mejor un tío de larga distancia o no sé, un tío de larga distancia, un escalador, un poco más zumbado, el sprinter más zumbado, con todo mi cariño, porque oye, al final meterse a 60 por hora
pegándose cabezazo para abrirse hueco. Hay que tener personalidad. Y para eso, pensando, sí. y si me caigo me mato, pues hay que tener personalidad. O un tío que se tira por un barranco para abajo, oye, por mucho cariño que tú le tengas a la bici, siempre tienes que tener ahí un poco, o sea, Un punto de locura, ¿no? un puntito de locura, con todo mi cariño. O sea, sin que sea negativo, exactamente, que se vea la parte positiva. Yo no creo que sea un punto de locura. Yo creo que al final, pues, yo qué sé, las hormonas harán su papel, pero al final se tiran a ciertos rangos en los que ellos se sienten bajo control. O sea, yo he competido en BMX muchos años y posiblemente era de los más cagados. Pues no lo voy a... Pero, joder, al final lo que hacías, pues lo hacías bajo, evidentemente, un control y una seguridad. Y cuando vas en descenso, el problema viene cuando vas por encima de tus posibilidades, que es cuando pues, te vas saliendo, te vas cayendo, intentas superar un obstáculo y no llegas o técnicamente no tienes las capacidades y te pegan la lata, ¿no? Pero normalmente se hace bajo un sentimiento de saber un poco las posibilidades que tienes hasta dónde llegar. A ver, quizá a lo mejor el problema es el que lo ve desde fuera, que lo ve como una cosa fuera de tu alcance, claro. Claro, lo que pasa es que al final, pues vosotros lo sabéis, la cantidad de entrenamiento que hay detrás y de dominar las situaciones, pues te lleva a que lo puedas ejecutar dentro de un cierto grado de control, ¿no? Y de esa incertidumbre, pues que sea la propia de la competición o lo de lo que los rivales puedan aplicártelo. Una pregunta, Manu. Bueno, sigue tú, Raúl, si quieres. Dale, Gabri, dale. No, básicamente, a ver, Manu también ha sido seleccionador nacional de BMX en su momento, ¿correcto? Has tenido mucha experiencia relacionada al BMX. ¿Cómo estás viendo ahora mismo el presente y el futuro en España del BMX? Cuéntanos un poco. Pues yo con el BMX posiblemente es la disciplina que más quiero y que más crítico pueda ser con ella, ¿no? Yo creo que el principal problema del BMX es la actitud de la gente del BMX. No son capaces de hacer examen de conciencia y de darse cuenta que el problema del BMX lo tenemos y me incluyo, ¿no? Porque todavía me considero un poco dentro del BMX, es la gente y el trabajo de club que se hacen para levantar el BMX. Todos son balones fuera, todo es culpa de la federación o culpa del único que me intenta apoyar de la forma que puede, pero nadie mira un poco el trabajo de club, el trabajo de escuelas, la capacidad de generar corredores, de cómo se trabaja en cada club para que el rendimiento sea mejor. Y yo creo que el principal problema está ahí. Es verdad que desde hace unos años esto se está intentando modular, corregir. Hay zonas que lo están haciendo muy bien o cada vez mejor. Hay algunos núcleos impulsados, Zaragoza, algunos núcleos que están haciéndolo bastante bien. Y se está notando y viene una hornada de chavales que ya desde cadetes, desde infantiles, están apuntando muy bien a nivel internacional. Falta, pues lo que falta siempre, ¿no? Poder tener una pista con las medidas, regulaciones internacionales para poder entrenar. Esto al final, pues es como si vamos a competir en una competición de descenso y tú estás entrenando en una bajada de un rally, ¿no? Pues es que llegas allí y todos te saca de punto, ¿no? Ahora parece que se está empezando con las obras en Benidorm, se tienen muchos proyectos y se están impulsando desde la federación, pues el poder crear un grupo de trabajo estable, el impulsar un centro, un núcleo de entrenamiento desde donde esté la pista de trabajo para intentar echar una mano a todos estos chavales. Pero bueno, es punta a lo mejor del iceberg sobre lo que hay que basar muchísimo trabajo de club, que es el que va a hacer que el día de mañana tengamos gente que empuje, ¿no? Bueno. Manu, a mí me gustaría hablar un poco de ciencia. Yo hablamos de vez en cuando o con el WhatsApp, con los chats que estamos ahí liados con todos los papers que tienes aquí, con la que tienes liada ahora últimamente, que yo nada más que veo Twitter. Manu ha publicado un paper de no sé qué, de no sé cuántos, que con todos estos, bueno, y David, a ti te incluyo también, ¿vale? Okay. Con todos estos papers ahora que estáis sacando últimamente de la durabilidad o de la resistencia a la fatiga, los entrenadores como nosotros o entrenadores, ¿cómo nos podemos beneficiar al estudiarlos? Es decir, yo cada paper que me pasa Barranco lo imprimo, perdóname Planeta por gastar tanto papel, pero yo lo tengo que imprimir, estudiármelo. ¿Cómo nos podemos beneficiar? O sea, yo animo a todos los entrenadores que todos los papers relacionados con su disciplina pues se los estudien, pero ¿cómo nos podemos beneficiar? ¿Qué nos está aportando? ¿Qué nos aporta lo que estáis ahora publicando últimamente, que sois tan prolíficos?
Bueno, yo creo que cada trabajo de investigación, pues al final lo que trata es de contestar una pregunta, ¿no? Y un poco intentando dar respuesta a esas preguntas que como entrenadores primero nos hemos hecho y que ahora, pues, por suerte estamos teniendo la posibilidad de intentar, pues, aportar algunas respuestas, nos está ayudando a generar algo de conocimiento. Entonces, en esa línea, ¿cómo lo pueden interpretar o cómo lo pueden aprovechar? Yo creo que al final lo que se está tratando sobre todo es de establecer unas bases que hasta hace algunos años pues estaba costando más. Es verdad que el grupo de Van Erp y el grupo de los holandeses ha hecho un trabajo muy, muy, muy bonito, ¿no? Y un poco en esa línea estamos intentando pues darle media vuelta de tuerca más. Eh, lo que estamos intentando sobre todo es, como os digo, inicialmente establecer algunos valores normativos. Estamos haciendo algún tipo de contrastes también que nos está dando información muy bonita, como por ejemplo las pérdidas que se pueda tener, ¿no? Un corredor nativo de las alturas con un corredor que ha nacido a nivel del mar o otras situaciones, por ejemplo, porcentajes de ganancia o pérdida al aplicar fuerza en diferentes porcentajes de, de pendientes o en función de diferentes temperaturas, cómo afectan al cuerpo. Y yo creo que son preguntas y respuestas muy, muy, muy básicas que el entrenador de campo y del día a día, pues alguna vez se ha hecho, ¿no? Y en esa línea creo que es un poco donde está la principal fuerza de los trabajos que se están aportando, que al final son pues cuestiones que el entrenador de campo se hace y que de una forma muy práctica pues se está intentando responder. Sobre todo pues en esa línea. Nos hemos ido más de lo experimental para intentar contestar pues con lo que tenemos también, no nos vamos a engañar, pues preguntas que creo que son interesantes y que sientan algunas bases sobre las que construir más información, ¿no? O más estudios. Bueno, está bien, la verdad que hay muchas cosas de yo, sin parecer pretencioso ni nada, por supuesto, hay muchas cosas de las que escribís ahora que probablemente los que llevamos trabajando con ciclistas profesionales las sabemos, pero es muy interesante verlo puesto con datos, con valores normativos, como dices tú, te refieres un poco cuál es la norma, ¿no? De una ciclista en valores de sprint o en valores de 5 minutos, o un deportista cuando lleva 3.000 kilojulios gastados o 30 kilojulios kilo, cuánto ha gastado. Nos interesa porque si bien ya Al puede que final, Raúl, lo pues sepamos, lo que tienes son sospechas de ver muchos de eso, ciclistas parecidos. Pero vamos, parecido, pero si te ponen una verlo base de ahí datos más grande con más ciclistas, pues es ya te súper reafirma lo interesante. que tú intuyes, ¿no? Entre comillas, dices, pues mira, Es súper interesante. Lo del calor, Javi y yo lo llevamos hablando mucho tiempo. Oye, con la char esa que teníamos de las pérdidas por calor, oye, yo decía, hostia, este tío, este mountain biker, ¿cómo es posible que rinda a 32 grados perfecto, de 30 a 35, y cuando le bajamos a 10, de 10 a 15 grados, pues no rinde igual? Dice, coño, si es que vive en Alicante, que allí estáis todo el día con 25 o 30 grados, ¿no? Y entrena siempre así. Pues son cosas muy interesantes de ver y que yo animo a todos los que nos escucháis, que sois entrenadores, que leáis los últimos papers, porque son las sospechas, como dice Javi, que tenemos escritas de manera muy elegante, ¿no? Como se dice en los papers. Y luego de también intentar comprobar esa sospecha nos estamos llevando pues otras sorpresas, ¿no? Que a lo mejor lo que a priori podríamos pensar que podía suceder, pues parece que no se comprueba y además con muestras pues, bastante grandes, ¿no? Al final hay un trabajo que tenemos en revisión sobre perfil antropométrico que a mí me ha parecido pues de lo que información más interesante nos ha aportado. Es decir, oye, entre, por ejemplo, escaladores, rodadores o contrarrelojistas, las diferentes tipologías que podamos clasificar una muestra muy grande de ciclistas profesionales, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Pues está en el peso, está en el porcentaje graso o dónde está, ¿no? Y al final, pues te das cuenta de que, joder, que hay un componente genético muy importante y que la cantidad y el peso del hueso es uno de los condicionantes más importantes, con lo cual, pues al final pues vas metiendo un poco la uña, vas rascando y vas dándote cuenta de lo que a priori el porcentaje graso o la masa total o cualquier situación podría condicionar algo, pues te das cuenta que puede ser un factor más genético en el que poco tenemos que aportar
para transformar un ciclista de escalador a rodador o cualquier situación, ¿no? ¿Ese lo habéis publicado ya o estáis en el lío todavía? Eso está en la cocina. Está en la cocina. ¿Qué cosas, Manu, qué sorpresas os habéis llevado? ¿Qué pensáis, o David también, que estáis ahí metidos en el ajo? Cosas que pensabais que eran de una manera y dice, hostia, cuando me pongo a estudiarlo es que son justo lo contrario. Aparte de esto del peso del hueso, que me parece súper interesante. ¿Qué cosas así os habéis llevado de sorpresa? David, que yo estoy mediatizando aquí la conversación. Dale, caña. No, joder, Tú eres el invitado, Manu, coño. Tú eres el invitado, macho. Tú eres el invitado, tú sabes que tienes que hablar. Mira, una de las sorpresas más grandes que por lo menos yo me he llevado, ¿no? Y nosotros, una de las cuestiones que teníamos claro que afectaba era la fatiga, ¿no? Y después de X kilojulios, pues que el porcentaje de pérdida del rendimiento entre los muy buenos y los buenos podía ser diferente. Y bueno, parece que esto se ha comprobado, pero yo y muchos de los que, bueno, David y parte del grupo también estábamos en la línea que los muy buenos pues podían ser capaces de hacer más veces repeticiones a muy alto nivel o más cerca de la repetición máxima para un tiempo de esfuerzo y nos ha salido que es al contrario, ¿no? Que al final a lo mejor es mejor un tiro bien pegado en un momento dado, en una situación táctica y a un volumen, o sea, a una intensidad que los buenos no son capaces, y los muy buenos ahí es donde te marcan la diferencia, te ganan el tiempo y te ganan la carrera, ¿no? Al final eso lo vemos muchas veces. Yo digo muchas veces que el que gana siempre, de los 10 que ganan, el que gana es el más listo de los mejores, ¿no? O sea, al final el más listo es el que menos tiros pega, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? O sea, el que si tienes que hacer, para que lo entienda la gente, 10 esfuerzos de 30 segundos a 800 vatios, pues el que consigue hacer en vez de 10, 8, se guarda el décimo, ¿no? Y ganan los demás, ¿no? Al final eso... Pues parece que las cosas van por ahí, ¿no? Pero ya os digo, o sea, nosotros al final estamos poniendo un granito de arena, hace falta que esto pues se compruebe y se compruebe más veces, ¿no? Con otros trabajos, con otras muestras, pero parece que por ahí va un poco el tema. Es verdad que el esfuerzo tras fatiga, ya van unos cuantos artículos que un poco sí que apoyan la hipótesis de que el menor porcentaje de pérdida de rendimiento va en línea de los muy buenos, y la verdad es que nosotros el último artículo que publicamos al respecto, con una muestra muy grande, no sé si eran 112 o 100, David a lo mejor se acuerda, pero joder, la realidad es que cuando analizas los porcentajes de pérdida de los muy, muy, muy buenos, y estamos hablando de gente capaz de ganar una gran vuelta, con respecto a gente ya muy buena, pues te das cuenta de que es que apenas pierden rendimiento después de 30 kilogramos, de 40, están casi en los mismos valores que en sus mejores valores absolutos. Pero eso es también, espectacular. Manu, creo que como estoy apuntando, que podéis verlo un poco los tiros. Hace poco ha sido Algarve. Yo he tenido allí 2 continentales que entreno y luego tengo datos de un chico World Tour que es amiguete, ¿no? Y claro, te pones a ver los continentales, que no son malos corredores, pero me comentaba, decía, joder, es que vienes aquí, hay 11 equipos World Tour con 70 tíos delante que no te dejan pasar, claro, y por atrás vas todo el día comiéndote todos los látigos. Si te pones a ver la etapa del Alto de Folla, que después de la bajada de Monchique tenían allí de sprints bajando, que decía, eso es lo que te elimina cuando empiezas a subir el puerto. Claro, es los que datos Javi, del World Tour y tú dices, no, está eso limpio, no hay ningún match. ¿Por qué? Porque va bien colocado el tema es una rueda. Y claro, dice, al final lo que te elimina no es el poder hacer muchos tiros, sino al contrario, que vaya guardando para el que tienes que hacer, te ayuda. Ahí puede ir un Pero poco ahí también está la situación de carrera. Y de táctica. Un poco lo que estás hablando, la situación y la táctica de carrera, lo que te permite el pelotón. A lo mejor la siguiente pregunta, bueno, que ya no la hemos hecho, ¿no? Pero que es, esos 30, 20 o 40 kilogramos previo a ver tu rendimiento, ¿influyen de la misma forma si hay un trabajo continuo o si hay un trabajo interválico? Pues evidentemente nosotros pensamos que al haber un trabajo interválico, las posibilidades y el porcentaje de pérdida va a ser mayor, de pérdida de rendimiento, que si hay un trabajo continuo. Y ahí un poco va, o puede ir en la línea de lo que estáis comentando, de ir delante en tercera línea en el pelotón, metido dentro, tranquilito, en una zona cómoda, entre comillas, que ir por detrás comiéndote todos los látigos, comiéndote el viento, comiéndote pues muchas bajadas de esa W' que decíais anteriormente, ¿no? Me leía yo un paper antes del año 92 de cuando yo nací. Del año 92 que demostraba, claro,
dependiendo del torque que le metas a los pedales, la depleción de glucógeno de las fibras tipo 2 es de una manera o de otra. Es decir, claro, en los kilojulios no es igual si tú vas metiendo el gasto de glucógeno de las fibras tipo 2, no es igual si tú vas metiendo zapatazos a 60 arrancando a tope, que si los kilojulios lo haces de otra manera. Eso está claro. O sea, al final, si no te queda glucógeno en el músculo, ¿no? Pues cuando quieres hacer un esfuerzo de 30 segundos, pues la activación de las fibras tipo 2 sin glucógeno no es igual que con glucógeno, ¿no? Al final ahí el más listo es el que menos gasta. En base a eso, Manu, ya nos has contado un poco por dónde van las investigaciones, pero ¿por dónde te gustaría que fuesen como muy... ¿Dónde estaría el punto de mira en los siguientes trabajos? ¿Dónde os gustaría dar en la diana? El punto de mira, yo creo que de los trabajos más bonitos es ver realmente dónde se puede ganar una gran vuelta, ¿no? O sea, los muy buenos que son capaces de hacer un podium, ¿en qué se diferencian de los que también son muy buenos y te pueden hacer un top 15 en una general, de un top 4 a un top 15? Una Realmente, descriptiva, ¿no? sí, es que al final, solamente describiendo eso, ya vamos a poder intentar sacar mucha información que hasta el momento pues la podemos intuir, pero no lo sabemos, ¿no? Es verdad que a la hora de hacer intervenciones pues es un poco más complicado y sobre todo con deportistas del nivel que estamos tratando, ¿no? Evidentemente pues no te van a dejar intervenir en muchas situaciones. Pero o sea, poder saber realmente qué es lo que diferencia un corredor capaz de estar en un podium de no estarlo, sabemos que hay algunas diferencias, pero no hemos sido capaces todavía o todavía creo que nos han descrito de una forma concreta y decir, bueno, pues es que los factores de rendimiento clave o la diferencia entre estar en el podium o no, pues puede ir en esta línea o puede ir en la otra. Igual llegamos a la conclusión que no es ningún factor de rendimiento, de preparación o de respuesta física y es un factor táctico de tomar la mejor decisión en un momento dado de la carrera y aprovechar la circunstancia que el resto pues no ha sido capaz de aprovechar, ¿no? Entonces, eso es difícil medirlo, ¿no? Eso es difícil. ¿Cómo mides tú el más listo, ¿no? De los más fuertes. No, evidentemente, si no hay nada o no, nosotros no somos capaces de encontrar nada que a nivel de rendimiento pues pueda marcar la diferencia, pues evidentemente entiendo, ¿no? que la discusión de la situación será decir, bueno, pues ante rendimientos similares o rendimientos donde no hay diferencias, pues posiblemente el factor de éxito sea tácticamente la mejor decisión en el momento apropiado, ¿no? A mí, por ejemplo, pero bueno, me llama la atención, Manu, que estoy de acuerdo contigo en que esa puede ser una línea de trabajo, pero a mí sí que me gustaría el vivir o creo que falta, el que se investigue el ciclismo desde dentro. Es decir, que pues, puede ir un grupo de investigadores o de preparadores o quien sea dentro de un equipo y que se vayan recopilando datos de diferentes circunstancias durante todo. Eso se llama el día menos pensado, David. Claro, ya. No, pero con ciencia, ¿no? Pero no solamente digo por el día menos pensado. Que metan un investigador ahí, ¿no? Decir, hostia, vamos a grabar. Bueno, no, lo que se refiere, David, es que los equipos abran claro, todos los datos que tienen de cara a... O todos los datos o lo que se decida querer investigar, pero a mí me llama mucho la atención, ya que habéis sacado el nombre del día menos pensado, muchas de las cosas que se ven en el documental, que a mí me encanta, pero que hay veces que yo digo, hostia, macho, yo no sé no sé cómo el equipo no ha filtrado esto o cómo ha dicho, no, esto no sale, que es mucho más grave a lo mejor que conocer los datos de Valverde, por poner un ejemplo. O sea, por saber los vatios kilo que ha movido Valverde en una etapa. Que luego tenemos muchas cuentas de Twitter que los pueden sacar. Y me llama la atención eso, y me llama más la atención que este año ya Netflix ha llegado a un acuerdo, salió el otro día en prensa, con 8 o 10 equipos, World Tour, Ineos, Movistar, AG2R, Bora, había ya bastante equipo para hacer un día menos pensado del Tour de este año. Hostia. Mira, yo, en mi opinión, y un poco respondiendo a todos, ¿no? Yo creo que el ciclismo tiene que seguir cambiando y tiene que seguir cambiando en esa línea. Yo creo que no hay nada que esconder, creo que es todo aportar, creo que debería haber un banco de datos comunes para que los investigadores se dedicaran a intentar generar conocimiento para los equipos. Ya hay equipos que están incluyendo la figura, ¿no? de data scientist, de un poco de investigador dentro del equipo. Y yo, si me preguntáis, pues yo si tuviera un equipo, si fuera, yo qué sé, si fuera Eusebio, si fuera
cualquiera de los dueños responsables de las empresas gestoras de los equipos, lo que haría es hablar con el grupo más potente investigador a nivel internacional y decirle, mira, llegamos a un acuerdo, sabemos que lo que se va investigando llega a las publicaciones un año, año y medio, 2 años después, mi equipo va 2 años por delante del resto, yo me nutro de un trabajo de un grupo de investigación muy potente, mi equipo va a aportar y vosotros lo tenéis. Manu, tú lo ves ahí desde el foco del investigador cojonudo, pero claro, tú dile a Lineos que le pasen los datos al Jumbo, ¿sabes? O los del UAE que se lo pasen al otro. Al final son intereses económicos, ¿no? Sí, pero intereses económicos, si no estamos hablando de que se pasen los datos entre ellos, estamos hablando de que se pueda generar investigación, que haya una carta blanca, ¿no? De que joder, que no hay nada que esconder. El perfil de potencia, ¿no? Ese perfil. Perdona, Manu, Raúl, ¿qué pasa? ¿Que no sabe que Pogacar va a ganar? O sea, no sabe que Pogacar va a sacar los vatios más altos. Es lo que pienso cuando hay un poco de secretismo, privacidad de los equipos o los datos. A ver si yo pienso, vale, te dicen, Pogacar ayer hizo, yo qué sé, 11 vatios kilo en un minuto, al final, me lo invento. Vale, ha hecho eso. Pero sabiendo eso ya no le vas a ganar en sí, ¿no? Claro, o sea, que tú sepas... No, pero si es que eso ya lo sabemos, si es que ya lo están viendo. Sabes que es la referencia, ¿no? Pero la cosa es tú como entrenador, ¿qué vas a hacer para eso? O cuando Roglic va detrás de Pogacar y va a 6,3 vatios kilo después de 5 horas de etapa y aquel arranca de la forma que arranca, ya sabe que o está yendo a 6-7 o está yendo a 7 directamente. O es imposible, claro. Eso totalmente. O sea, si es que tampoco hay tanto secreto. Yo creo más en un perfil, en un pasaporte biológico de perfil de potencia que en un pasaporte biológico como tal. O sea, si es que al final tú te pones a analizar una muestra, como hemos podido estar analizando últimamente, de 200 ciclistas profesionales World Tour y Pro Contis, y estás analizando el porcentaje de cambio en cada mes del perfil de potencia y estás viendo, joder, que los valores normativos de cambio pues son entre tanto y tanto. Son XX. Y es que al final luego es mucho de lo que habéis dicho, de la posición en carrera, de cómo se esconde, de cómo ahorra, de cómo se sitúa, de cuándo decide, de cómo el equipo mueve también a los peones, de muchas situaciones, que esto es lo que hace bonito el ciclismo. No solamente es un potenciómetro y una interpretación de datos y un big data prediciendo qué. O sea, no veo, pero al margen de lo que estabais hablando, evidentemente no hace falta compartir los datos de mi líder con el resto. Nosotros estamos al final que se publique en cuanto a la evolución al final de los medios, ya sea en preparación física o en rendimiento en general, que es lo que se busca. Es muy raro que en investigación se publiquen datos individuales. Tú ves la media. Exacto. Es a eso lo que voy, que nosotros estamos intentando aportar investigación y se siguen sin desvelar datos de ningún corredor. O sea, nadie puede sacar ningún dato. Estamos generando situaciones, conocimiento ante una situación de calor, qué sucede, ante cuáles son los valores normativos después de X gasto energético, pero de ahí nadie puede sacar el valor de absolutamente nadie. Estamos intentando hacer pues que el mundo de la preparación, del entrenamiento, pues pueda ir creciendo poco a poco, ¿no? La verdad que es muy de agradecer. Nosotros los entrenadores, los que somos frikis de la ciencia, pues es muy de agradecer porque, oye, sabes, por ejemplo, nos cuesta mucho a los sub-23 convencerles de los que tienen que hacer y decir, oye, mira, tú tienes que mejorar aquí, 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 porque si tú quieres dar salto profesional, lo que te va a requerir es este tipo de esfuerzo en un minuto, y por mucho que tengas 6 vatios kilo en 20 minutos, si no eres capaz de hacer un minuto a tanto, pues y repetir ese esfuerzo muchas veces, pues nos da igual que tengas 6,2, 6,3, porque en el tercer puesto te vas a quedar si te han llevado intermitentemente. O sea, es súper de agradecer y yo cada vez que no me pasa un Paper Barranco, me lo pasas tú, Manu, yo flipo. O sea, que es súper de agradecer. Yo decía un poco, Raúl, porque, o sea, tú cuando quieres mirar algo, o sea, tú cuando te compras un coche tienes diferentes marcas que pueden mirar. Actualmente nosotros nos estábamos moviendo únicamente pues, o con la base de datos propia que tú tienes, que es de 20, 25, 30, 40, 60 atletas, y ahí puedes correr el peligro de extrapolar lo tuyo a todo lo demás, o incluso también solo nos estábamos basando un poco en las tablas de Allen y Kogan, que están en el libro, que sabemos que tiene la base de datos más grande del mundo porque tiene Training Peaks, pero que bueno, joder, que también había que intentar hacer un poco
algo diferente. Al final, no, y que Training Peaks no pasa por ningún filtro más allá del suyo. Entonces, pues está bien un poco el pasar por otros criterios, por otros sistemas de revisión, por otro tipo de publicaciones y, joder, pues dejar ahí un granito de arena de, por supuesto, que lo que hay, lo que se deja y lo que vendrá, que tienen que venir muchas más cosas. O sea, que pues no por nuestra parte, sino por la de otros. Sí, a mí me parece maravilloso lo que estáis haciendo, David, desde vuestro grupo y Manu desde el grupo de investigación. Y oye, a mí lo único que cada vez que Manu me escribe mandando un WhatsApp y necesito hacer esto, a mí Sí, no, la verdad es que yo me quedo me jodes la alucinado, mañana, ¿no? Manu. Me jodes la mañana. El nivel que tenéis a la hora de programar en WKO, eso me está quitando años de vida, ¿no? Porque, bueno, entre uno que tiene sus limitaciones y que cuesta, ¿no? Pues ahí es verdad que vosotros tenéis un dominio que muchas veces es de agradecer, ¿no? Porque al final tienes preguntas que quieres que te responda el programa. Y ese yo creo que, David, un poco tiene que ser el punto siguiente, ¿no? Deberíamos en cada artículo, pues poder añadir ese chat programado para que la gente pueda replicar el estudio y podamos seguir un poco dando esa posibilidad a la gente de que compruebe que lo que se está aportando pues tiene fiabilidad y va en la línea, ¿no? de lo que se pretende con investigación. Eso lo he comentado muchas veces contigo, que habría que incluir en los artículos, igual que nosotros, y bueno, voy a hacer un poco de autobombo, que lo comenté con Javi, con Raúl, con Chema y con Gabriel en su día cuando hicimos el libro. Yo le decía a Javier un poco, porque era un poco el que personalizamos un poco esa parte, y además esa parte la he hecho yo, le decía, Javier, no tiene ningún sentido que empecemos a contar cosas si luego la gente no sabe de dónde sacarlo. Es decir, que había que hacer un capítulo donde estuviesen los chars que más se utilizan, etcétera, etcétera. Y esto, Manu, contigo te lo he trasladado igual. He dicho, esto está muy bien, pero estaría muy bien añadirlo, además que no cuesta nada como supplementary file, pues eso, el char de WK, oye, sí. El char de WKO. Sí, El sí, muchas char, veces ya en las publicaciones se meten hasta los Excel de las bases de datos ya hoy en día. Nosotros muchas veces hemos cogido ya directamente, te dejan toda la base para que tú, si quieres, que lo pruebes también. hay revistas que es obligatorio y otras que no, pero bueno, porque los datos pueden ser de naturaleza diferente, pero básicamente, sobre todo, el tener la oportunidad de tú descargarte un char, pues como Raúl, has hecho tú durante muchos años y Javier en el grupo de Facebook, un chat ahí de lo que fuese, pues esto igual, ¿por qué no va a incluir un artículo científico, un char que he hecho para un software que es el que hemos usado nosotros y que la gente pueda comprobar con sus deportistas si ocurre lo mismo? Al final es una forma de acercar la ciencia a todo el mundo. Al entrenador. A mí me parece una idea cojonuda. Y de hecho es que una de las cosas que nosotros nos planteamos siempre, y de hecho esta era una de las ideas de Manu y de Mikel desde un primer momento, en plan de, oye, lo que tengamos que hacer tiene que ser útil. O sea, tiene que valer para los entrenadores. No puede ser que esto sea un conocimiento que se quede ahí, que lo pongamos y como siempre dice Alejandro Lucía, que esto está muy bien, pero o lo hacemos de algo atractivo, si no, no lo va a leer nadie. Entonces, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Manu, que es algo que tenemos que empezar a hacer o regalarlos o hacer como sea, yo que sé. Al final es conocimiento que la gente lo tenga ahí y ya está. Sabéis que a partir de ahora de haber escuchado justamente este momento, sabéis la cantidad de gente que nos va a escribir en el grupo de Facebook pidiendo chat, lo sabéis, ¿no? Bueno, se cuelgan todos en eso, no hay problema. Ahí le respetamos la autoría a Raúl y para adelante. Sí, al final eso no tiene la menor importancia. Lo único que a mí, cada vez que me mandáis un mensaje para hacer un chat, me jodéis el día, porque ya, con todo el cariño, no puedo dejar de pensar en eso y hasta que no lo saco, no de manera, o le molesto a alguno de los colegas que saben más para programar. Sí, este último del índice polarizado, pues también estamos dándole vueltas. Me tiene la cabeza loca, Manu. el índice pues nada, polarizado quizá esa es otra vía, ¿no? Un poco el describir cómo entrenan los ciclistas profesionales ante diferentes situaciones, que tampoco se ha hecho. Hay mucho escrito en atletismo, pero bueno, como bien dice Pedro Valenzuela, pues en ciclismo bien poco, ¿no? Creemos que todos sabemos un poco por dónde va en función de nuestra experiencia, pero la realidad práctica de lo que hacen los ciclistas profesionales, pues en la siguiente entrega. Pero del índice, en un momento, lo del polarizado ese ya tiene que estar. Si lo acaban de sacar un artículo Peter Leo y estos, ¿no? Sí, pero ya está. A ver, el tema, Manu, si tienes 5 minutos más, el tema es el índice polarizado. ¿Tú cómo lo calculas? Está muy bonito, ¿eh? Decir, venga, tiempo. Explicar primero qué es el índice polarizado, que la gente va a decir, bueno, pero. Es una fórmula que te da un número entre 0 y 3,
¿vale? Lo que sea. Lo que sea, pero vamos. Y negativo, que también puede ser negativo. Vale, entre menos algo y 2 o 3, que lo que nos indica es el tiempo, o sea, la relación entre el tiempo en el modelo trifásico de zona 1, zona 2 y zona 3, esa relación de tiempos en zona. Entonces, pues hay que calcular el tiempo por debajo del primer umbral, el tiempo entre el primer umbral y el segundo umbral y el tiempo por encima del segundo umbral. Pero claro, ahora viene el truco, como en frecuencia cardíaca. Y en potencia, en potencia. Claro, tú depende de cómo hagas la formulita, pues te sale una cosa. Porque, claro, tú tienes tu primer umbral y tu segundo umbral, analizarlo con los gases, David. Pero ¿cómo extraes esos datos de WK o cómo le dices tú al programa que el primer umbral está, el segundo umbral está? Claro, a ver, al programa es muy fácil. Si lo tienes calculado en gases, tú pones VT2 en Bike Power, en Bike FTP y pones VT1 en Bike Indo. Pero hay un problema, Manu, y es que tú tienes que poner a lo largo de la temporada ese VT1 y VT2 evoluciona. Actualizado. Tendrías que ir marcando en todo el año. Esa es una de las limitaciones de ese paper. Eso es lo complicado de hacerlo. A ver, lo que voy a hacer va a estar bien, pero para hacerlo súper bien, lo jodido, es tenerlo siempre actualizado y cada X tiempo una prueba de gases, por ejemplo, para tener actualizado VT1, VT2 y lo metas a lo mejor cada 2 meses en VKO para que te saque perfecto. No va a ser posible ni claro, es imposible. Entonces lo sabemos. Nosotros lo que vamos a intentar es intentarlo hacer a través de la potencia crítica cada 4 semanas. Y lo que pasa es que el VT1, la potencia crítica no te la da. Entonces, al final. No te la da, la tienes que estimar a partir de un porcentaje y eso, evidentemente, tiene su margen de error. Un margen de error muy grande. Lo que tenemos que tener claro. Un segundo, Manu. Tranquilo, relajado. Porque hay un estudio de TREF del año 2016, creo, 2018, que estima el polarizado en base al consumo de oxígeno. Y VKO te va estimando el consumo de oxígeno y es dinámico a lo largo del año. Sí, pero no deja de ser una estimación y puede ser más o menos preciso de lo que yo os estoy hablando. Hay muchos estudios que dicen que el VT1 está en torno al 0,81, si no recuerdo mal, de la potencia crítica, y la potencia crítica entre el 100 y el 106. Hay diferentes, o sea, estimaciones son estimaciones y en todo esto tenemos que asumir cierto margen de error. El error va a ser gordo. El error va a ser gordo. El error estadístico tienes que asumirlo. El otro día hablamos Javi y yo comprobando con mis deportistas y él con los suyos, que igual que la potencia crítica FTP puede variar, no sé, me lo invento, 20-30 vatios un año, ¿vale? En una temporada. El VT1 sí que son 60, 70, 80 o 100 vatios, lo que va a variar. Yo lo que he llegado a ver. Poco entrenar a muy entrenado. Entonces, yo donde he visto, tú tienes ahí 100 vatios y 30, el tiempo por debajo de VT1, pues en cuanto tú le cojas 300 vatios de primer umbral en vez de 250, allí el porcentaje cambia totalmente. Lo va a joder todo. Yo, por ejemplo, Raúl, y te lo comentaba otro día, con profesionales lo que he visto cuando hemos hecho altitud, mides por lactato, primera semana de altitud y mides la última, y no es tanto el segundo lo que sube, sino el primero el que más sube de todo. Entonces tú dices, joder, al final muchas veces controlarlo todo eso es jodido a la hora de hacer una publicación, ¿no? Al final hay que varias estimaciones, pero por lo menos va a tener una orientación de cómo ellos realmente entrenan, ¿no? Que se describa, otra opción es olvidarnos del Polarized Index olvidarnos del modelo trifásico y establecer una potencia crítica cada 4 semanas y a partir de ella establecer unas zonas. También tiene su margen de error. Es que todo tiene su margen de error y al final pues tenemos que ser conscientes de que hay cosas que tenemos que asumir si queremos intentar ver cosas, ¿no? Pero bueno, sabiendo las limitaciones. Y que son modelos que habrá que ir mejorando. Sí, no. Si al final es estrujándonos la cabeza, seguro que se pueden hacer cosas. A ver, que en un principio yo, por ejemplo, el otro día cuando leí el artículo ese, que está muy bien este último que han sacado, además que es el Stewart el de UAE, pero es que hay un sesgo importante porque la prueba de esfuerzo está hecha a principio de año y marcan esos umbrales de frecuencia. ¿Qué nos parece mejor? Lo que está diciendo David, una prueba de esfuerzo con gases en octubre y calcular todo el año en función de esa prueba de esfuerzo. O calcular cada 4 semanas la potencia crítica y establecer un porcentaje. Pues todo tiene su margen de error, pero yo creo que tiene menos margen de error. Pero la repetibilidad al final siempre va a ayudar mucho, sobre todo en decir, bueno, los cambios en torno a 3-4 semanas, ¿cómo va afectando? Que es una de las limitaciones que vemos muchas veces, que se hace todo en base a una prueba de esfuerzo
y luego ya que basas todo en solo una prueba. Es que al final el sesgo de error va a ser mayor seguro ahí, seguro. Sí, También es verdad que si lo basamos en frecuencia cardíaca, el porcentaje de cambio anual pues está demostrado que es mucho menor. Es mucho menor. Sí, obviamente también. Entonces, al final lo que cambia es la potencia asociada a esa frecuencia cardíaca. O eso es lo exacto. que Eso es. Entonces, pues bueno, pues sabiendo las limitaciones, intentaremos aportarlo tanto por potencia como por frecuencia cardíaca, y habrá su apartado de limitaciones y se seguirá intentando. No, y que eso también va a ayudar a lo mejor a replantearse nuevas métricas y evolucionar, que esto evoluciona, que al final también replantearse nueva idea y buscar otro tipo de índices o buscar otro tipo de métricas que ayuden a dar un poquito más la explicación al tema, que es lo que al final siempre nos comemos la cabeza. Pues sí, al final hay que un poco seguir con lo que tenemos, conociendo las limitaciones y seguir intentando construir y ya está. A mí me parece eso una maravilla y al final digo que me jodéis la mañana cuando me envías un mensaje, pero a mí es que me encanta, ¿sabes? A mí me encanta y al final te hace un poco plantearte muchas cosas y ver muchas cosas y oye, seguir mejorando y la verdad que súper agradecido. Pero al final es que Raúl es aprendizaje, ¿no? Sí. O sea, que es un poco lo que nos gusta todo, aprender. Aprender y no quedarte ahí estancado pensando que lo que sabes crees que es lo válido. Al final siempre hay que dudarlo y tirar para adelante. Sí. Fenomenal. Fantástico. Pues con esto, si os parece bien, vamos a dejarle ya descansar a Manu. Muchas gracias, Manu, por haber venido por aquí. Hasta y media no tengo problema. Vale. No lo digas 2 veces, que te largamos, ¿eh? Seguimos aquí. Sí. Ya os digo que hasta y media no tengo problema. O sea, Manu, pero descansamos, Manu, de verdad. Vamos a descansar. Sí, es que el problema que tenemos los que nos gusta tanto nuestro trabajo es que nuestro momento de disfrute a lo mejor es estar pensando en cualquier historia de esta, y eso pues hay mucha gente que no la entiende, ¿no? Eso es así, ¿eh? O sea, al final dices, hostia, ¿estás trabajando o estás disfrutando, no? Es un gran privilegio, la verdad. Es un gran privilegio, con lo que estamos haciendo, sí. Es un porque ¿a ti te da la sensación de que estás trabajando cuando estás haciendo esas cosas, Manu? No, a mí qué va. Pues esos son mis momentos de disfrute, ¿no? Cuando estás ahí y se te viene una idea a la cabeza y te vas al WKO y dices, ostras, voy a ver si soy capaz de programarlo. Al final, pues se termina recurriendo a los que saben, pero esos momentos son al final momentos de disfrutar, ¿no? Cuando empiezas a sacar o analizar una base de datos y empiezas a ver que la hipótesis se comprueba o que sale completamente contrario, ¿no? O cuando ves la respuesta de algunos ciclistas ante situaciones, al final, pues ya para mí es un disfrute y creo que para todos, ¿no? Igual, eso nos hemos juntado unos cuantos frikis en esto. Sí, y cada vez lo tengo más claro, ¿eh? O en el mundo del entrenamiento eres un friki en el buen sentido de la palabra, o es muy difícil porque el mundo del ciclismo es tan grande y te metes y bueno, biomecánica de la posición y biomecánica del pedaleo y las fuerzas cómo actúan y te metes en entrenamiento y metabolismo y nutrición y respuesta de 1000 situaciones, ¿no? Y al final pues es un mundo tan grande que a los que nos gusta tanto, pues ya ahí nos tiene, ¿no? Pillados, ¿no? Estamos tan locos, sí. Y oye, que siga mucho tiempo así esto, ¿eh? Que siga mucho tiempo. Bueno, pues por nuestra parte ya despedimos el podcast. Muchas gracias, Manu, una vez más por haber venido. Ya sabéis, para todas aquellas personas que ya estáis viendo el podcast en formato vídeo o lo hayáis estado escuchando en todos nuestros formatos, recordad, en Spotify, en iVoox, en todo, en prácticamente todo. Desearos un excelente fin de semana, un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.